Hola, este es el segundo vídeo dedicado a la importación de archivos de SketchUp. En este caso hablaremos sobre la importación de archivos de AutoCAD para poder realizar las plantas tanto de interiorismo como de arquitectura a partir de archivos de AutoCAD. Por lo cual, bueno, lo primero que necesitaremos es el archivo de AutoCAD con unas ciertas características. Vamos a ver. Por ejemplo, la primera característica que necesitaríamos es que todo el dibujo esté en una sola capa. En la capa 0 a poder ser con un solo color blanco, como se quisiera, pero en una sola capa, es muy importante. Otro requerimiento es que el dibujo esté explotado, que todos sean dibujo de líneas, que no hayan bloques, ni en puertas, ni en ventanas, que todo sea dibujo de líneas, por otro lado. Y después tendremos la otra cuestión, que es que el dibujo esté situado en el punto 0, 0. Es decir, que este punto de aquí, este punto sea el punto 0, 0. Esto también es importante porque después a la hora de importar el archivo se nos importe bien en el eje, en el inicio de los ejes de SketchUp. Bueno, así pues, una vez cumplidos estos requerimientos de dibujo, ya guardaríamos el dibujo y bueno, cerramos ya el programa. Yo no lo guardo porque ya lo tengo guardado. Y en este caso pues iríamos a SketchUp, iríamos a importar y iríamos a ver el formato de archivo necesario, en este caso un formato de DWG o DXF, es otro formato de importación de archivos. Pondríamos estos formatos y iríamos a buscar nuestro archivo. A partir de aquí, en el lado derecho de la pantalla tenemos la columna de opciones y es importante. La primera parte sería dedicada a lo que es la importación de objetos en 3 dimensiones. En nuestro caso, para la importación de planos es más importante el segundo apartado, el apartado escala. Pondríamos, por lo tanto, las unidades en las que queremos trabajar. Nuestro dibujo de SketchUp es una plantilla que está en metros, por lo tanto queremos que se nos importe en metros y mantener el origen del dibujo. Bueno, pues ya aceptaríamos, seleccionamos el archivo, abrimos y como vemos ya se nos importa el dibujo en el inicio, en el punto 00 del dibujo, como queríamos. Es un dibujo totalmente plano, situado en el punto 00 y nos tiene que servir de plantilla para ir dibujando pacientemente nuestras paredes y situando las puertas, las ventanas, en fin, todos los elementos. Entonces, este dibujo es importante también transformarlo, lo seleccionaríamos todo él y lo transformamos en un grupo, que sea unitario. Si un día necesitamos desplazarlo, pues lo desplacemos, pero lo desplacemos todo entero, no se nos vaya rompiendo. Y otra cuestión importante es tenerlo en una capa independientemente del resto del dibujo. Así pues, como aquí de momento solo tenemos la capa 0, debiéramos de crear una capa que llamaríamos, por ejemplo, planta. Entonces, bueno, ya tendríamos aquí la capa planta, seleccionamos el dibujo y le decimos que se sitúe en la capa planta. Perfectamente, aquí lo tendríamos ya, de manera que si alguna vez necesitamos desactivar la capa, pues perfectamente el dibujo ya es independiente del resto de las paredes, en fin, del resto del dibujo en 3D. A partir de aquí empezaría nuestro trabajo de ir diseñando y subiendo todas las paredes, las ventanas, etc. Es recomendable que trabajemos por capas. Es muy importante el tema de las capas, porque después, cuando el dibujo es más complicado, necesitamos desactivar paredes, desactivar tabiques, desactivar puertas. Bueno, es importante poder tener esta versatilidad para pensando luego en la hora de trabajar cuando el dibujo es complejo.
Por lo tanto, crearíamos una capa que llamaríamos muros, y empezaríamos a trabajar. Bueno, parece ser que no se ha habido algún problema. La capa no se le ha puesto el nombre, muros, ¿vale? Vale, aquí la tenemos pues, y así empezaríamos a crear los muros de nuestro dibujo, pues con el lápiz iríamos creando los muros de nuestro dibujo. Entonces lo podemos hacer con la opción lápiz, lo podemos hacer con la opción rectángulos. Bueno, la cuestión es ir dibujando y pensando un poco en lo que después nos puede hacer falta. Yo lo dibujo un poco fraccionadamente siempre, es decir, los muros exteriores por un lado, que los pueda apartar un día si es necesario, hacia un lado o hacia el otro, independientemente del dibujo, o en fin, vamos a intentar dibujarlo. Lo podemos dibujar o bien a nivel de, pues como decimos, de lápiz suelto. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. En un principio pasamos por encima de ventanas y de puertas. Vamos a crear lo que es el muro, que después ya lo iremos rompiendo o ya lo iremos fraccionando un poco a nuestro gusto. Perfectamente. Aquí ya se nos ha creado la superficie del muro y daríamos doble clic para seleccionarla, la transformaríamos en un grupo para que se pueda mover todo unitariamente, y así pues iríamos creando el resto de los muros. Lo iríamos dibujando todo. Yo, como bien os digo, a mí me gusta tener los muros exteriores por un sitio y luego los muros interiores por el otro. Doble clic, creamos grupo. Aquí dibujaríamos otra pared, y así iríamos haciendo doble clic, botón derecho, crear grupo. Y bueno, esta sería la manera como debiéramos de ir subiendo todas las paredes, ¿vale? De momento dibujándolas en 2D y después dibujándolas en 3D. Así pues, bueno, eso es un trabajo de mucha paciencia. Crear grupo, tendríamos ya otro grupo. Eso, como decimos, eso es un trabajo de mucha paciencia, y lo que vamos a hacer es saltarnos el paso de toda la creación de esto y enseñarlo ya un poquitín antes de que hayamos de subir los muros. Así pues, dejamos un poco de tiempo que yo voy a crear estos muros y luego vemos cómo es el resultado. Bueno, como veis, ya hemos creado ahora todo lo que sería la superficie de las paredes. Están creadas lo que serían las exteriores por un lado, con los tramos de las paredes, etcétera, y lo que serían los interiores como tabiques. Hemos creado la capa tabiques para colocar lo que serían las paredes interiores, así como las exteriores, que están como muros. Bueno, ahora procederíamos al levantamiento de estas paredes. Pues bueno, sin más, lo que hay que es entrar dentro del grupo de cada una de ellas. Entraríamos, doble clic, y levantaríamos con la orden de extrusión la pared. Introduciríamos la altura. En este caso, pues podemos poner 2,80, por decir algo. 2,80. Perfecto. Ya tenemos la primera pared subida. Y así iríamos haciendo con todas ellas. Lo mismo, 2,80. Y iríamos subiendo pacientemente todas y cada una de las paredes. En esto cada uno tiene sus trucos, sus maneras de trabajar, pero bueno, esta es una. Cuando hacemos el levantamiento de una pared, la extrusión, y ya tenemos introducida la altura en las otras, si nos acercamos
y nos ponemos al nivel de otra de las paredes, ya nos queda situada correctamente. No hace falta volver a teclear el número si no queremos. Así iríamos haciendo pues con todas ellas, y iríamos levantamiento todas y cada una de las paredes. Bueno, es un trabajito lento que hay que ir haciendo minuciosamente, pero es parte del proceso, ¿eh? Así ya empezaríamos a tener todas las paredes y luego actuaríamos pues con las paredes interiores igualmente, ¿eh? Las subiríamos, las llevaríamos aquí a la altura de las otras y así empezaríamos a realizar el cerramiento de todas las habitaciones, ¿eh? Y podríamos ir teniendo pues a la misma altura todas las habitaciones, ¿eh? Pacientemente cada uno de los muros, ¿eh? Bueno, pues este sería el procedimiento para ir levantando las paredes. Luego aquí, cuando tenemos las ventanas, pues ya situaríamos a la altura, aquí deberíamos entonces de crear un murete, crearíamos un murete que lo podríamos poner pues a la altura de 90 centímetros o una cosa así, 0,9, y aquí colocaríamos lo que sería el murete de la ventana, y a la ventana le podríamos dar, supongamos, una altura pues de 1 metro, 1,20 m quizás, un poquito más, y aquí es donde deberíamos de situar los restos de paredes que nos harían falta, ¿eh? Pues mira, podríamos ir de aquí hasta aquí. Bueno, podríamos entrar, mejor dicho, dentro del mismo grupo, y dentro del mismo grupo complementar la pared hasta la siguiente, que sería esta. Así ya tenemos la parte de arriba hecho, y ahora haríamos el antepecho de la ventana y lo extrusionaríamos también hasta aquí, ¿eh? Y ya tendríamos esta parte hecha, ¿eh? Y así pues podríamos ir creando cada uno de los agujeros. Esto es una manera de hacerlo, hay muchas maneras. Pero bueno, lo importante es que una vez importado el plano de AutoCAD, pues aquí podemos ya empezar a subir, ya tenemos las medidas correctas de las habitaciones, de todo, para empezar a subir el 3D, digamos, ¿no? Importante trabajar en capas, como hemos dicho, que todas las cosas tengan sus capas, que si una vez queremos desactivar los muros, pues nos quedemos solo con los tabiques interiores o viceversa, ¿eh? Y bueno, sepamos también que para activar y desactivar capas no podemos estar en la capa presente. Si tenemos aquí la capa muros, esta no la podemos desactivar, ¿eh? Tenemos que estar en otra capa y entonces sí que podemos desactivar la capa muros, ¿eh? Bueno, pues esto es todo en cuanto a la importación de archivos de AutoCAD. Espero que os sea de utilidad y hasta el próximo vídeo.